transmitiendo. ¿Qué tal, amigos de Piedra y Camino? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Estamos ya en esta etapa antes de la segunda vuelta, como tratando de entender un poco la transición política antes de tener un nuevo gobierno, ¿sí? Y claro, vamos a discutir con Daigon y con Matilda acá en Piedra y Camino, como siempre, primero a la izquierda. ¿Cómo estás, Mati? Bien, tranquila. Seguimos discutiendo de lo que vamos a hablar. Ya tenemos un poquito claro lo que vamos a hablar, más bien. Pero, pucha, hay harto que hablar, hay harto que decir. Y creo que algo en lo que también nos estamos proyectando es no solamente hablar política, como todos lo hablan, sino vamos a, como han visto, lo vamos a criticar un poco y al mismo tiempo vamos a indagar en las múltiples dimensiones que conciben la política, ¿no? No solamente candidatos. Exactamente, ¿no? Porque la política abarca todo un mundo y de eso vamos a estar hablando, querido Daigo. Exactamente, muchachos, el día de hoy vamos a abarcar de muchas cosas que son de interés para el país, que son ahí, no sé, el corazón de lo que va a ser los próximos 5 años y también de muchas otras cosas más, como por ejemplo la ley que ha salido y un sinfín de cosas más. Yo les tengo para iniciar un dato que es por demás interesante. Miren, la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Senadores y de Diputados, la próxima, va a tener mayor cantidad de mujeres por primera vez en la historia de Bolivia, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Se van a tener 21 senadoras, 15 senadores y 64 diputados versus 66 diputadas, ¿no? Entonces, me imagino que ahora sí, por fin, muy fuera de lo que realmente debería ser la paridad, debería comenzar, seguramente van a comenzar a realizar leyes en favor de las mujeres, sí, pero leyes que no victimicen también o no revictimicen en realidad a las personas que sufren violencia, ¿no? Sí. Sean mujeres o sean varones, ¿no? La mujer es mucho más factible a que sea revictimizada, victimizada y demás, pero los varones también tienen casos. Entonces, la política ha comenzado a cambiar. Antes eran puro varones. 100% claro, era varones, para hombres, ¿no? Después comenzó el ingreso de algunas mujeres, después incluyeron a los pueblos indígenas y demás, y bueno, miren, ahora se ha volcado completamente la torta y ya tenemos mayor cantidad de mujeres y menor cantidad de varones en la Asamblea Legislativa. No creo que necesariamente se tengan que volcar. Yo creo que genuinamente tiene que existir una diversidad, ¿no? O genuinamente tiene que haber una representación diversa en el Senado, como la Cámara Alta, como la Cámara Baja, ¿no? Pero hay algo que a mí me está cuestionando mucho, que es lo que justo estábamos hablando antes de empezar el programa, es, tienes mujeres, tienes jóvenes, ¿están preparados? O sea, es algo que yo cuestiono mucho. Yo no ando con la banderita de paridad. O sea, tienen que haber mujeres, por supuesto que tienen que haber mujeres. Tienen que haber personas que representen todos y cada uno de los grupos diversos. Tienen que existir. Pero seamos sinceros, no todos estamos preparados para un cargo así. Y ahorita, que lo vamos a repetir, y qué bueno que lo repitamos siempre, ahorita no es un contexto para hacer política. Es un contexto para salvar el país. Y no es un contexto para que juguemos a poner las piecitas por ahí, y no es un contexto en el que podamos empezar a jugar a ver cómo hacemos este showcito, ¿no? O sea, necesitamos soluciones. Y yo no sé si todos van a tener soluciones. Tenemos todos tengan la capacidad exacto, de generar soluciones. Tenemos 3 jovencitas que no acaban de salir del colegio, que no sé si están preparadas para poder ejercer política, porque la política no es solamente estar en la Cámara Baja, estar en la Cámara Alta, no es solamente abrogar o aprobar leyes, sino es también hacer política. La política es un juego de mucha estrategia. Tienes que ser muy capaz de entender el contexto político, de bancarte la violencia política, el cyberbullying que ahora está empezando, que no sé si estas chiquitas, ojalá estén preparadas para eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo voy a entrar un poquito más ahondando este tema. Son 3 y son diputadas, la mayoría. Una es Evelyn Mayra Pinaya Condori, la que recién se ha hecho conocida, que es diputada por la circunscripción 32 por Oruro, que tiene 19 años. Es estudiante de economía y es por el Partido Demócrata Cristiano. Ya hace un par de días atrás salió a la luz de otra diputada que ha salido, que es Anaís Merlín Guzmán, diputada plurinominal número 4,
de la ciudad del departamento de Santa Cruz por la Alianza Unidad del partido de Samuel Doria Medina. 18 años. 18 años. Ella es la diputada más joven que tenemos actualmente y que nos va a representar a toda Bolivia. Veremos qué propuestas también lanza. Y un datito más por ahí que podemos sacar es el de Natalie Abril Chuquimia Rivas por el Partido Demócrata Cristiano de la circunscripción 9 por La Paz, uninominal, que es comunicadora social, y que ella no es por el tema de su juventud, sino es por el tema de la propuesta que ha llegado a dar para llegar a ser diputada, que es volver patrimonio cultural la sopita de Fidel. Sí, qué tremendo. Que no tenemos plata para eso. Bueno, miren, y ha habido un bagaje completamente, y claro, ha habido un viraje también en lo que significa la política, ¿no? Le decíamos, ahora hay mayor representación femenina, han habido representación de pueblos indígenas, de campesinos y demás en la Asamblea Legislativa, situación que en algún momento muchas otras personas también criticaban, pero en esta ocasión, esta nueva asamblea va a ser criticada no solamente por estas 3 personas, habría que averiguar cuáles son los otros jóvenes que tenemos. Actualmente están saliendo muchas otras personas así por decirlo así, que son representativas de varios partidos, como por ejemplo una diputada que era masista anteriormente y ahora está entrando por el PDC, Yo es por la circunscripción 28 por el departamento de Oruro. Genuinamente Hay 8, ¿no? nuestras cámaras son demasiado aleatorias. Mm. Son escogidas al azar y no tenemos solvencia y no hay confianza en ninguno de ellos. Ujú. Es lo que decía, ¿no? No porque sea mujer significa que pueda estar ahí. Es decir, por lo mismo, yo jamás apoyaría, y nunca apoyé a Janine Áñez. Y no por un tema de que seamos mujeres y que tenga que ver la sororidad. La sororidad es un pacto político, ojo, ¿no? Entonces, no porque sea mujer me represente. Lo que me va a representar a una mujer sea lo políticamente lo que vaya a decir. Existen las mujeres misóginas, ¿no? Y no sabemos si genuinamente por ser mujer vaya a estar con nosotras. Por eso los sectores sociales son tan importantes, y en política mucha gente no lo entiende, ¿no? Porque si estás en realidad inmerso en los sectores sociales, vas a luchar por el sector social al que perteneces, ¿no? Y por eso también las cámaras en general están divididas en comisiones, para poder ver en qué comisión ingresa uno, en el que sea más factible, obviamente, precisamente en el que pueda realizar y desempeñar mejor su labor. Y ahí, en el caso de estas 3 jovencitas, que en nuestra intención, creo que el día de hoy no va a ser como reventarlas, como ha pasado en otros podcasts, pero sí tomar conciencia de cómo estamos avanzando nosotros en la política. Más que todo de cómo han llegado a estar ahí. Porque mucho de esto ha sido, en el caso tal vez de la diputada por el lado de Santa Cruz, por el tema de los contactos. Ya mismo dice en la misma entrevista, gracias también a la oportunidad que me ha brindado Luis Fernando Camacho, he podido entrar aquí a la Alianza Unidad. Y por el otro lado, de la diputada que ha salido por el departamento de Oruro, comenta que nadie quería entrar como diputada de parte de su circunscripción por el partido del PDC, porque ese dato dice que era un partido desconocido. Y bueno, prácticamente su papá le ha dicho, che, si entras vos, al final, ¿qué más da? Digamos, es como una anécdota y al final ha llegado a estar. Y eso es lo mismo dice en su misma entrevista. Claro, ella es política. Miren, han habido jóvenes en la pasada Asamblea Legislativa, bueno, que continúa ejerciendo funciones, no sé qué estarán haciendo, más que trabar créditos y demás, que son las noticias de todos los días. Una vez al mes a trabajar. Claro, que para entren ganar ahí. sus 20,000 bolivianos al mes. Pero a ver, nosotros estamos en política, entonces muchas veces deberíamos ser como la voz de la población que no está inmersa completamente en la política. Les voy a lanzar los nombres de quienes han sido los diputados y senadores jóvenes de esta gestión, que va a terminar en 2 meses de la más. gestión que está terminando. De la gestión que está terminando, Ya. y me dicen si las conocen, porque además, ¿por qué se conoce una persona? Por el trabajo que realiza, Exacto. ¿no? Entonces, si no la conocemos es porque realmente, y nosotros que estamos ahí metidos con la información, quiere decir que realmente no ha pasado mucho, ¿no? A ver, voy a comenzar con la gente del MAS. El MAS y PSP ha metido 3 jóvenes a la Asamblea Legislativa. La primera de ellas ha sido Sara Katia Condori, de La Paz. ¿Suena? No. Me suena, pero la debo escuchar en su debido año. Ahorita no sé nada de ella. ¿Nada? Nada. Nada. Mire, la segunda persona, a Sara Katia Condori yo la conozco, pero así de noticias también. Yeah. Realmente nada más. Ya. La siguiente persona, Darlen Isabel Velasco Torres, ha sido diputada indígena por Tarija. ¿Nada? No. La tercera
es Tacni Elvis Mendoza, diputada indígena por Pando. Nada. No. Bueno, esas son las tres personas del MAS. Entonces diríamos que las juventudes del MAS, no sé Pero si un ¿qué edades fracaso. tenían también? Bueno, a ver, 25, 27 y 26 años. Pero en realidad habrán entrado, la más changuita habrá entrado a sus 20 años. No. O sea, tenían 25, 27. No, Ah, y no, 20. está bien. O sea, Yo digo que está bien, ¿sabes es por qué? buen- Porque ellos sí son jóvenes. Es una buena Ellos sí edad son y ellos sí juventud. son jóvenes y son capaces de poder representar, digamos, Sí. o bien la ideología con la que están entrando, digo, o sea, a su partido con el que están entrando, o ya teniendo proyectos en la mente, con lo cual, o sea, han estudiado, por lo cual han estudiado. Y si es además, arquitecto, si ya han estado ahí por ser Juventud Más, ya hay cierta madurez política, camino político o entender la política. Que estas tres chicas, Ya. no sé si la tienen. A ver, vamos a ir con los que han sido de comunidad ciudadana. ¿Les parece? Ya. Aleisa Rodríguez Monteiro, representante supraestatal del Beni, 26 años cuando ingresó al Parlamento. ¿Nada? No. Naranja. Buenas edades hasta ahora. ¿no? O sea, son me, buenas. me parece que sí representan la juventud. Por lo menos un poquito más preparada. Me parece que no los, bueno, según el contexto social, me parece que no les pueden funar por la edad en la que han Sí. entrado. O sea, ellos sí Ya. son jóvenes y representan, o sea, no Claro. va a ser joven una Por lo persona de menos, 36 años. digamos. ya, por lo menos han tenido un recorrido. Sí, Un recorrido sí, total, me han parece podido bien. tal vez Madurez. abarcar una casera, han podido tal vez abarcar incluso dos caseras, que es lo que mucha de la gente que se ha ido quejando en comentarios Sí. de los videos de estas diputadas que están entrando es, che, yo he estudiado dos caseras y no tengo trabajo, estoy vendiendo. Sí. Han No, hecho una- además, y para trabajo te piden 2 años de experiencia. Ujú. Y estas chiquitas acaban de salir del colegio. Del colegio. Sí, complicado. La siguiente persona es Daniel Prieto Tomelich, de Santa Cruz, diputado plurinominal. Tenía 24 años al ingresar. ¿Han escuchado? No ha sido el más joven. Ah, Ahorita les voy a dar el más joven. Ya, Que además ha sido sensación, pero no sé si ha hecho algo. Ya. ya. Bueno, y la siguiente yo creo que la conocemos, pero sobre todo por las intervenciones, y ahora ha sido descartada completamente del plano político porque Fernando Camacho ha puesto esas famosas listas, recuerdan a Samuel Doria Medina, Ah, de que ya. no podían entrar y estaba entre esos nombres, ¿no? Luisa Nayar ingresó a los 25 años a ser diputada de Comunidad Ciudadana. Ah. Claro, se la conoce. Se la conoce. Se la conoce. Ya. Una al momento de 6. Yo Una de escuchaba 6. la primerita, pero Ya, 2 de 6, digamos. 2 de 6. Ya, 2 de 6. Por Creemos, ha entrado María Moreno Cárdenas, 24 años, diputada plurinominal por Santa Cruz. ¿Nada? No. Naranjas. Y este ha sido el diputado más joven que ha ingresado a la Asamblea Legislativa Plurinacional el pasado año. Fernando Llapis, diputado uninominal del Beni, 22 años de edad. mira. No, tampoco, ¿no? ¿Nada? No. Bueno, causó sensación porque era un tipo simpático, un tipo guapo, estaba como el más joven y obviamente han tratado de llevar por ese lado, digamos, el discurso, pero no... ¿Por qué Miren, partido entró? creemos. Ya. En esta época, en esta nueva asamblea, nuestros diputados han cambiado completamente. La edad mínima ha sido 22 años de los jóvenes, ¿ya? Y la juventud en realidad se ha representado en un promedio de 26 años, que me parece una buena Prudente. edad, Una ¿no? buena- O sea, buena edad. realmente nosotros nos sentimos representados porque a los 26 años uno ya busca la oportunidad de poder ejercer un cargo verdadero, Ujú. no de estar haciendo una pasantía sacando fotocopias, Eso. ¿no? Sí. Pero no han hecho nada. O sea, no sé si no es que no han hecho nada, pero no, No se, se ve sabe el sobre sus propuestas que Sí, han lanzado. no se ve el a trabajo. ver, no se ve el trabajo. ¿no? En realidad lo que a mí genuinamente, más allá de lo técnico político, la profesionalización, que yo creo que no siempre necesita ser un profesional, No. porque no todos tenemos derecho a estudiar, no todos tenemos derecho a ser licenciados. Ser licenciado en Bolivia es demasiado difícil. ¿Qué? Es ¿Te carísimo. parece? La tesis es larguísima. Para sacar una tesis tienes que pagar un montón. No Para sé. ser Dependiendo tienes que también pagar qué un montón. casera, porque Y yo te discrepo, comento- yo discrepo Sí. contigo. La verdad, yo he estudiado en Europa y no es difícil. En 3 años sí es arduo, sí es pesado, pero es un trabajo muy autodidacta. Yo he sido docente Pero en la yo universidad. Yo he sentido No, que aquí no. son 5 años y después tienes que preparar una tesis de 100 hojas y después y ya tienes que estar pagando. Y yo creo que la licenciatura no tiene que ser tan compleja. No sé, a mí yo discrepo un poco contigo porque yo soy docente, no voy a decir de qué universidad porque no quiero meterme en líos, pero realmente
para salir licenciado tenía 100 preguntas de opción múltiple en examen de grado. Ah, Y, sí, en esas, la o verdad, sea, yo creo que eso es realmente la una ganga. estructura Y aprende tiene que 51. cambiar. Por eso te estoy diciendo, la estructura tiene que cambiar, porque yo te puedo decir, en mi experiencia la estructura era compleja, o sea, los exámenes eran difíciles, o sea, era sobre 20 y el promedio, sobre 10 pasas, y el promedio era 6. Claro, pero, o sea... Es difícil, yo creo que tenemos que generar esta competencia allá adentro, pero ser licenciado no tiene por qué ser tan difícil, porque ahorita tenemos miles de egresados, pero no licenciados. Claro, que Porque siempre muy pasa. pocos tienen la oportunidad de licenciarse. Es que tiene sus diversos factores. Creo que en la universidad pública como tal, que siempre es la más complicada, es muy difícil. Pero también en la educación en la universidad pública, quieras o no, en Bolivia, es muy por encima, mucho mejor que la universidad privada. Ah, claro, por Pero supuesto. no por los docentes ni demás, sino porque obviamente te tienes que preparar, porque te tienes que preparar y punto. Te dan un texto para leer, sobre ese texto te dan tu examen escrito, y si vos no lees no vas a saber. Ujú. Y pasas 1, 2, 3, 4, 5, 6 semestres y quedas tirándote. No hay ningún problema. Salen buenos profesionales. Pero de las universidades privadas en Bolivia, con salvedad de algunas, realmente es una ganga. Sí, O sea, de las universidades privadas es muy fácil. Entonces, Tampoco te hablar de exigen este mucho. tema. Ahí entra, digamos, puedes salir de la universidad, quieras como quieras, es de la universidad pública o privada, pero salir de una universidad no te brinda poder tener un trabajo estable Además, futuro. y además no ser un buen profesional. Ser un buen profesional. Porque es lo mismo que, como les digo, ¿no? Yo he sido docente, he tenido también la oportunidad de tener pasantes en diferentes lugares donde he trabajado. Y claro, pasantes de universidades privadas eran una lágrima. Una lágrima. Una lágrima. Y estoy diciendo de personas que me colocaban en la universidad y me decía, este es el mejor estudiante que tenemos. Y yo, oh, qué bien. Sí. Va a ser un buen trabajo. Sí, yo estudié en una universidad pública en Francia y estuve un semestre en una universidad privada aquí y sí noté la diferencia total. Es abismal. Y ahorita estoy empezando en la UMSA y sí noté, hay muchas diferencias, ¿no? O sea, sí noté que son jóvenes que están, hay menos ímpetu, hay menos motivación, hay menos preparación autodidacta, que es algo que yo sentí en mi universidad pública en Francia y estoy sintiendo en la UMSA. Hay como una motivación personal por la cual no te estás metiendo a la carrera porque tu papá te la está pagando. Claro. Te la estás metiendo porque tú quieres estudiar esto. Y no vas a aprobar tienes porque te están pagando. Tienes interés y genuinamente hay más allá de motivación, hay mucho ímpetu, mucho liderazgo, una juventud que genuinamente quiere estudiar, entiende lo que está estudiando y va más allá y no tiene sesgos y no se encierra en los círculos, que es algo que yo cuestiono mucho en las universidades privadas. Tienen unos sesgos hasta los docentes. No diría que adoctrinan, pero sí tienen una forma de educar muy en su sesgo, muy en su círculo, Sí, muy en su forma. por algo son privadas. Claro, entonces ahí es como, pero estás pagando por una educación. Claro, Y, es y las universidades en Bolivia son muy caras. son caras, pero no todas. Ah, ¿no? sí, claro, hay caras y hay no Por- baratas, por- pero las más caras son muy caras y yo he visto eso. Las que tienen mejor educación son muy caras. Eso hay que tener en cuenta Eso en sí. Bolivia. Sí, Ya. sí, sí. Pero más allá de eso, por lo menos estas personas, estos 8 diputados, senadores que han ingresado en la actual legislatura que ya está terminando, Ujú. mínimamente han sido profesionales bien o mal. Claro, han Bien cursado o los mal. años. Los que universidad. deberían. Bien o mal. Han sido profesionales o han tenido los años necesarios para poder formarse política, social Exactamente. y económica. Justo a lo que iba. Exactamente. Exacto. Me perdí. No, pero justo a lo que iba. O sea, más allá de lo técnico, de lo profesional, de la academia, shalala, hay una madurez para poder manejar política a esa edad, ¿no? Y hay una madurez para poder bancarse y tener la capacidad, hasta la capacidad de negociación, la capacidad discursiva, la oratoria para hacer política. O poder construirse en este tiempo de 5 años. Más allá, sí, más allá me refiero a personas como individuos, ¿no? O sea, yo he hecho política desde mis 15 años. Yo era voluntaria política. A mis 15 años fui parte de la aprobación de la ley por la reducción de bolsas plásticas en un consejo juvenil por la Madre Tierra, aquí en La Paz. Yo era coordinadora local y yo era la única niña de 15 años cuando eran muchos jóvenes de 20 a 25 años, ¿no? Y yo a los 16, 15 años me di cuenta que
he visto cosas que no tenía que ver. Viví cosas que no tenía que vivir y he entrado a un mundo en el que no se tiene que entrar tan niña. Y eso es lo que a mí me preocupa de ellas. Porque De las nuevas. son niñas y no saben a lo que se están metiendo. Y la política es un juego, es un ajedrez, más allá de forma estructura estatal, de cómo se estructura todo el Estado, toda la gobernación. La política es un juego de ajedrez que tiene mucha estrategia. Estrategias de comunicación, estrategias de campaña, estrategias de conciliación, estrategias de debate, o sea, es algo en el que mentalmente tienes que estar preparado, que es algo que las universidades no te enseñan cuando estás haciendo política, ojo, ¿no? Por eso te estresas cuando vas a tu primer trabajo y te exigen. Exacto. Te dan el primer grito Y- y ya estás como... Y a mí lo que me conflictúa mucho y que genuinamente es algo que también se tiene que anunciar mucho es el acoso que se les viene a estas chicas, porque no son chicos. Es que ya está viniendo. Y ya está, no, es que Ya no son está. chicos, son chicas, ¿me entienden? Por Y eso- por más allá de una concepción de género que no me gustaría para polarizarlos, es que lastimosamente, y es algo que yo estoy viviendo, empezando con esto, es el acoso político. Gracias y a el- este programa. La Me denuncia, acosan. el cyberbullying y todo el acoso político es distinto, porque te reducen, o sea, jamás en un hombre no van a deslegitimar tu presencia, pero las mujeres les legitiman a un hombre, y a la chica de Santa Cruz ya le están poniendo fotos con un viejo. No sé si sea verdad o no. Es no verdad, tenemos pero- garantía de que sea verdad o no. Cualquiera puede hacer su vida como quiera, ¿no? No, más allá de eso, ¿por qué lo cuestionan a una niña de 18 años? ¿Por qué no lo cuestionan al viejo? ¿Qué hace un viejo Es que- con una niña Es que de el 18 viejo no años? es diputado por Santa Exactamente, Cruz. entiendo ese tema, Pero la violencia siempre va a ser dirigida mucho más hacia la mujer. Esto es un concepto, es una concepción que todavía como bolivianos nos cuesta cambiar, ¿no? entender la violencia y dejar de... a los hombres hasta los revictimizan y a los hombres los justifican cuando son violentos. Sí, pasaba mucho cuando hubo algunos casos de infidelidades y demás. Igual yo escribía muy jovencito y decía, si fuera varón, a esta persona que era infiel, le diríamos, eres un capo, qué crack que eres, Claro, ese es la un libertad macho. sexual ¿no ve? también es así. Pero a la mujer era, eres una perra, eres No una sirves tal como por mujer. claro, eres infiel y demás, porque esa es esa concepción de violencia que todavía tenemos que nosotros cambiar como bolivianos. Todavía la violencia es demasiado machista y mucho más en Demasiado política. patriarcal. Ya, pero Patriarcal. quisiera que lo cambiemos este tema. Imagínate que esas dos personas, o sea, incluso las tres señoritas, Fueran fueran varones. varones. ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría? Yo Porque creo- para el Yo iniciar, creo que para iniciar con la chica de Santa Cruz no se lo hubiera... yo creo que le hubieran hecho un meme al chico. Pero no lo hubieran acosado y no la hubieran deslegitimado como mujer o como niña de 18 años a un hombre o a una mujer en este caso. Es que pasa ¿no? que no están preparadas, lo que decíamos, ¿no? Claro, una El- cosa es que no estén preparadas y otra cosa es el ataque que se le está viniendo. Pero es que también uno cuando entra en política, incluso nosotros que hablamos de política, que comenzamos a hablar política en este podcast, sabemos que nos estamos metiendo un terreno en el que, como ya ha pasado en los videos que hemos tenido, nos van a decir, tutista, larista, masista, camachista. Entonces, tienes Neutros. que... Claro, y no puedes decir, no, soy neutro. O sea, no puedes decir porque no nos van a creer. Entonces, cuando uno entra en política, lo que decíamos, no solamente tiene que tener esa madurez profesional o esa madurez en el camino de la vida, si quieres. Tiene que saber cómo va a lidiar con todos estos problemas y con todas las dificultades, las vicisitudes que se tienen en política. Y por eso, nosotros como comunicadores, como personas que están agarrando un micrófono que otras personas no lo pueden hacer, tenemos que tener mucho cuidado, incluso al mencionar detalles para no ejercer violencia. Exactamente. Porque hay muchas personas... mira, yo voy a sacar un titular en mi página, ya les decía, sobre esta niña de 18 años, de 19 años, que dice, yo no quería ser diputada, mi papá me ha inscrito y ahora pues me han elegido. O sea, no sabes a lo que te estás metiendo, tu papá te ha anotado. Y Pero punto. lo que se viene Claro, es- y ahora tienes 5 años en los que realmente o vas a ser un desaparecido como estos 8 anteriores, o sea, que vas a morir políticamente porque nadie se va a acordar de vos porque no has hecho O nada, vas a cometer un error tremendo y garrafal. que te va a marcar tu vida. Y para siempre, no solo políticamente, sino profesionalmente. Exactamente, porque la gente que entra en política joven, sin realmente saber qué es la política y a qué está entrando, tiene 2 caminos.
o mueres políticamente y ante la sociedad, ¿no? El error se te nota 1000 veces más, cualquier error que cometas, ¿no? O realmente surges como un político bueno. Y ahí podríamos dar, para los que quieran entenderlo, por ejemplo, los ejemplos de Tuto y de Rodrigo Paz, que ambos han sido jovencitos ingresando a política, sabían a lo que se han metido y han continuado pese a todo. Ahora, claro, ya son varones. La gran diferencia que tenemos con estas nuevas 3 asambleístas que se nos vienen en la próxima asamblea son mujeres, 18, 19 y 19, creo que tiene 20, y 22. 18 a 22 años, 18, 19, 22 años, digamos. Re complicado lo que se les va a venir. Desde la manera de vestir, desde la manera de hablar, desde la manera de relacionarse con sus propios compañeros. Es decir, si hay alguien, si hay un diputado, un senador, que se le va a acercar mucho, listo, ya van a armar una novela. Y va a ser una violencia total para estas personas. Ahora, ¿cómo van a asumir estas personas ese rol si no saben a lo que están entrando? Y ese es un error garrafal de los candidatos. Pero es que ya habíamos hablado del anterior, ¿no? Rodrigo Paz no sabía que iba a ganar. Entonces era como que cualquiera. Yo creo que igual la diputada por Santa Cruz no creo que iba a ganar porque Claro. era plurinominal. O sea, era de acuerdo al porcentaje que va a sacar Samuel, a ver si entro o no entro. ¿Y con quién habrá competido, no? No sé, pero una comparación que me han hecho exactamente y he visto en algunos TikToks ha sido con la diputada que quiere volver este tema de patrimonio a las sopitas, Ya. con otro diputado que era por el lado plurinominal de Alianza Libre que se llama Pablo Quispe, que en uno de sus es TikToker, por si acaso, Ya. este Pablo Quispe. Es como yo, digo. Es como yo. Yeah. Ya. TikTok. Ya. Este joven estaba proponiendo el tema de volver más tecnológica la asamblea. Chapan que allá en la Unión Europea, en los países europeos, ya se vota directamente con un botón para decir sí o no, en vez de que levanten la mano, a ver cuántos son, a ver, contaremos cuántos son, Sí. 79, 80, no, pero ya ha contado 82. O sea, renovar un poquito este tema de la asamblea, hasta incluso hacer, digamos, comisiones para este tema de la ética a través de internet, que todo sea transmitido, digamos, y que cada La asamblea sea digitalización de la transmitida asamblea. a manera de legitimar la asamblea. Y personas así tal vez no han entrado. Claro. Pero en comparación a este tema de la senadora de las sopitas, entrar como diputado o senador prácticamente es una moneda al aire, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces no son tomados en cuenta ni siquiera por su misma circunscripción, son tomados en cuenta a través del candidato que está arriba. Claro. Esta diputada Sí. que ha entrado por el lado de la circunscripción 32 del lado de Oruro, no ha entrado porque La la han votado gente ha por ella. votado por ella. Claro. Ha entrado porque la gente ha votado por Rodrigo Paz. Ah, no, exactamente, hasta incluso eso. No ha votado por Rodrigo Paz. Muchos han dicho, yo no voté por Paz, yo voté por Lara. Así que ha entrado en un lugar en donde no sabe lo que se le viene, como se nos menciona acá. Pero hay una justificación y el por qué también veo a tanto a la diputada que ha salido por Santa Cruz y la diputada que ha salido por Oruro y hasta incluso esta misma diputada, pero por el momento no he visto que ha dado declaraciones, con una sonrisa de que van a llegar a ganar arriba de 20.000 bolivianos. No sé si esa sea una justificación para que te den una paliza después de esto. Qué Porque rudo. Una paliza mediática, pero ya están dentro. Soy capaz de colocar todo lo que dices, de cortar esas partes. Pobres niñas. Pero es que esa es la realidad de estas personas Yo que creo están entrando. Esa es la realidad también de nosotros, una responsabilidad gigante de nosotros, ¿no? Nosotros somos los que ejercemos el voto. Nuestro voto tiende a ser tan emocional que no entendemos lo racional. No sabíamos que teníamos a niñas de 18 a 22 años, tengo 22 años, todavía me considero una niña, que están candidatando a ser nuestras representantes legislativas. O sea, yo creo que también ahí tenemos que asumir mucho nuestro rol. ¿Y qué van a hacer ahorita los candidatos? ¿La van a preparar? Es que ¿Los debería van a cambiar un proteger? poco, ¿no? La forma en que nosotros votamos, porque como bien dice Daikon, votas arriba y votas abajo, digamos, casi muy pocas veces se hace un voto cruzado realmente consciente de quién podría ser mi representante en mi circunscripción,
la mayoría de la gente dice arriba y abajo igual. Ujú. Punto. Así, No importa quién esté. Es que como dice, el tema del voto es a veces más sensacional, más emocional. O sea, Y hay votas, mucha- o sea, no quieres votar, no has investigado quiénes son de tu circunscripción, no has investigado, solamente has investigado a los candidatos que están yendo a presidentes o vicepresidentes y has dicho, che, pero si me imputa este otro lado, este otro frente, ¿por qué voy a votar cruzado? Prefiero votar por todos en linita y ya está. Claro, además de eso, es como dices, o sea, hay gente que sí se está emocionando con esto de la sopita de fideo. Hay gente que sí se está emocionando Es que con es la sopita de fideo, es un patrimonio cultural. obvio Y ya para está- el pueblo. Claro, pero Es que no pero vas a no gobernar tenemos volviendo plata. patrimonio Ajá, a una o sea, sopita de fideo. necesito... ¿Dónde está la gasolina? Es el chiste que te hacía. La sopita de fideo se hace 10, chicos. O sea, ¿dónde está? Necesitamos gasolina para empezar. No una sopita de fideo que sea patrimonio cultural. ¿Para qué? ¿Qué hacemos con la sopita? Ya. O sea, pero ¿qué hacemos? ¿De qué nos sirve? En realidad de nada, ¿no? Pero es que, es que el Estado como tal tiene que ser un baje completo, ¿no? Donde puedas ver salud, deportes, cultura, educación. Entonces, si lo hablamos por comisión cultural para hacer esto, obviamente va a tener que trabajar por esa comisión. Ahora bien, es también cierto que en este momento nuestro país no está con las libertades de poder armar comisiones X para tratar temas tan irrelevantes como hacer un patrimonio de una sopita de fideo. Que se tendrá que tocar en algún momento situaciones culturales, cierto, pero creo que hay que concentrar la mirada en resolver la economía del país ahora. Y con gente de 18, es que no les quiero desprestigiar, pero es que no da más que hacer eso. A mis 18 años, si a mí me preguntaban de macroeconomía, yo decía, ¿qué? Sí, eso. Sí. Lo máximo que he llegado a hacer 18 años y ejercer políticamente era ser delegado en una materia en la universidad. Y un año antes, digamos, en el colegio, ser presidente de la promoción de mi curso. Claro. Lo máximo, pero eso es lo que te da, digamos, y lo que puedes llegar a generar. Pero imagínate que imagínense que a mí se me ha dado la oportunidad por entrar para diputado para una circunscripción. Y me van a palear. O sea, se enteran que soy yo, digamos, aunque sea ni joven, ni siquiera con sedes, se enteran que soy yo, un chango entrando. O sea, lo van a palear. O sea, no saben lo que están yendo a decir, hasta incluso con las mismas propuestas, como el tema de la sopita de fideo. Van a entrar a un lugar en donde no saben cómo se maneja la hermenéutica. Muchos de los que han entrado de estos jóvenes, que debe haber más, me calculo que habrá unos 2, hasta incluso 3 más, Que no estamos que todavía viendo no todavía. se sabe cuántos son sus edades, solamente está ahí un nombre, está la circunscripción y está el tema de su sigla política, pero no se sabe el nombre, pero que van a empezar a aparecer poco a poco, a un lugar en donde es prácticamente una selva, en donde o bien va a haber traiciones en el mismo partido, va a existir, no sé, la misma gente que son los levantamanos, van a haber personas que ellos van felices a asistir a la asamblea, a la sesión, pero los demás están dormidos, O están... puede haber, como nos ha habido, que después ahí termine todo en puñetazos. Imagínate O sea, imagínate a estas nos ha señoritas, pasado. imagínate a estas señoritas de Chasqueándose. 18, 19 años, son de distintos partidos, chasqueándose en la asamblea como diputadas por volver patrimonio la sopita de fideo. Es que va a ser muy complicado. Y ahí, miren, hablábamos de un podcast amigo que invitó a una de las jovencitas y realmente pues la humilló en vivo. Sí, yo creo que esto, yo genuinamente lo quiero hablar. Me parece terrible, lo que hace. prepotente y violento lo que ha hecho la Natalia París. Pero, a ver, mira, nosotros para la segunda temporada de Piedra y Camino, igual dijimos que vamos a invitar a personas. Claro. Ya. ¿Qué pasa si invitamos a cualquiera de estas 3 jovencitas? ¿Tú crees que realmente va a salir limpia, feliz, con propuestas de aquí? Porque, ¿qué es lo que pregunta? Porque nosotros tenemos que ser la voz de la gente. ¿Qué le puedes llegar a preguntar Claro. a una señorita No de es 18, eso. Lo 19 que quiero años? que se entienda es que nosotros, nuestra obligación es difundir la información, ¿no? También criticar y generar un análisis, pero no humillar a propósito, porque lo que hicieron en este podcast sí fue horrible. Le hicieron una pregunta metafórica. Le preguntó, ¿qué piensas o cómo concibes tú el suelo de rojo, amarillo y verde de Bolivia? Es una pregunta sumamente metafórica que, siendo sincera, hasta a mí me costaría responder. Es una pregunta ha sido. trampa. Es una pregunta trampa que lo ha hecho para conseguir vistas. Es una niña de 18 años.
¿Quieres conseguir vistas? Con que ya sabe, ella es mujer. Ella sabe lo que se le viene y sabe lo que es el acoso y sabe lo que es el acoso político y nosotros lo entendemos porque ya hacemos parte de esto. Sabemos que van a haber gente que nos van a amenazar, que nos van a insultar. O sea, no me imagino una niña de 18 años que se está candidando a diputada a la cual ya se le está difamando de tener vínculos afectivos con hombres viejos. No sabemos si es verdad, ojo. Pero ya está habiendo un círculo de violencia cibernético contra ella. Y ella viene a incendiar más esto porque ya se viene, o sea, antes ya tenías, ¿no? Que se le decía que no estaba capacitada, como decimos nosotros, de forma un poco protocolar y empática con ella. Y ella viene, que es una tipa grande, es una tipa que sí, muy capa, muy capacitada, muy profesional, pero viene con la prepotencia de su profesionalidad a una niña de 18 años buscar que no sepa responder. Buscar humillarla. Es que esa es la vistas. diferencia, eso es vistas. Pero me parece horrible. De verdad, me parece muy poco profesional. Porque si llegáramos a traerlas a las chicas, nuestro objetivo no es, y espero que no sea, humillarla. Claro, Que sea más hay bien que preguntar. Pero, enriquecer ya, en los todo argumentos. caso, ¿qué le preguntarías si alguna de las diputadas estuviera acá? Para empezar, ¿por qué se metió en política? Si es consciente de lo que está pasando, si es ¿Cómo cómo ve va a Bolivia reaccionar, ella. No sabemos si realmente esté medianamente preparada o no, porque le ha hecho preguntas que yo he visto personalmente que ha respondido bien nomás. No he visto más allá, pero hay algunas preguntas que ha respondido bien nomás. Pero ha hecho preguntas para que ella no sepa responder, que no sé si ninguno de nosotros podría responder, porque son preguntas metafóricas. Es que el problema es que nosotros tenemos que tener un poco de ética al entender con quién estamos hablando, ¿no? Porque igual podríamos invitar a niños a saber cómo piensan ellos de la política en Bolivia, que no está mal. Ojalá jóvenes No, me encantaría. pero no podríamos decirles, hacerles preguntas precisamente como, y a ¿A ver, cuánto se apunta la hiperinflación Claro. el próximo año? O sea, para hacerlos quedar en ridículo. Yo concuerdo en eso, pero es que a esa, bueno, concuerdo con eso, concuerdo en que realmente se pasaron de faltos de ética, faltos de profesionalismo al tratar de atacar a una niña que obviamente no te va a responder porque vos eres un viejo o una vieja que ya ha tenido un cierto recorrido, tiene profesión, tienes estudios, te has leído mucho más y demás. sabe. Es que el punto no está en la edad. Eso quiero que lo vean. Pueden atacarla como sea, digamos, viendo desde el lado de los medios, pero es que el punto no está en atacar a la changa de 18 años. Está en preguntarle a la señorita diputada. O sea, es que entiendo, pero te apuesto que y ningún ahí va. diputado le han hecho una pregunta metafórica. Así, te doy lo que sea que no le han hecho. Puede ser, y por No eso, han hecho una pregunta. por eso es bien Pero importante. puede que les puedan hacer. Ahorita, digamos, ellas dos están saliendo, pero imagínate después que salgan algunas diputadas. O Vamos a senadores. averiguar. Por ejemplo, al Vamos a JP averiguar. Velasco no le han hecho una pregunta metafórica. Claro, le pero han es hecho que es- preguntas simples. Al Rodrigo Paz le han hecho preguntas simples. A todos los que vienen hacen preguntas simples. Ujú. Pero además de eso, como dice nuestro compañero, o sea, sabes a quién le estás preguntando y sabes que no va a responder. Y éticamente, la intención jamás va a ser humillar a tu Eso invitado. sí. Yo Es digo que no sí, la puedes. intención ha sido, enriquecer esto. ha sido un poco macabra Ganar al vistas. momento de... Eras prácticamente sacar un titular para la diputada de 18 años responde tal cosa. Es Y que si es ves para los eso, para tener comentarios, vistas. son terribles. Claro, es que a eso también tienen que estar preparados nuestros diputados, nuestras diputadas Exacto. jóvenes. No es simplemente como la diputada o senadora dijo, es que mi papá me anotó en la lista. No, tú tienes que saber a qué te estás metiendo. Tú tienes que, y cuando ya estás ahí, ¿no? Como en este caso ya tenemos a 3 electas, Ujú. ya tienen que comenzar a prepararse emocionalmente, psicológicamente, profesionalmente. O sea, te quedan 2 meses en los que realmente si nosotros tendríamos que ser asesores, yo les diría, mira, leemos un libro cada 2 días y hacemos terapia psicológica todas las semanas. Todos los días. Claro, Todos los días. porque va a ser muy complicado todo lo que vas a vivir. Ujú. Tienes que tener madurez que Lara no tiene. La madurez y gestión emocional que, por ejemplo, nuestro Pero Es que lo- pasa, posible no, vicepresidente eso no tiene, es ¿no? lo que quiero que vean. De pasar, digamos, a que tus compañeritos del colegio o tus compañeros de la U que no te caen te molesten, a que prácticamente un país te esté molestando por qué no hagas o qué hagas, es jodido. Y tienes que prepararte para eso. Mínimo cuando yo he entrado a este tema de la creación de contenido, poquito a poquito he ido viendo este tema de los ataques, tanto sea del lado izquierdista como derechista. Me he ido preparando emocionalmente. ¿Por qué? Porque no es de golpe volverse famoso, no es de golpe volverse un influencer. Es poco a poco, de 10,000 seguidores a 100,000, de 100,000 casi a medio millón. Y poco a poco te vas curtiendo.
pero ellas han saltado de un 1 a 100 jodido. A mil, Y a millones, 12 millones. 1 a 12 millones. Y eso quiero que vean, que o bien les puede pagar facturas si no van a tener el apoyo emocional, hasta incluso de sus mismos asesores y de su familia, porque yo siento que este tema de ganar 20,000 bolivianos no rinde como para que te esté apaleando media Bolivia. Va a ser muy complicado. Y ahí también, justamente hablando de violencia, la Asamblea Legislativa Plurinacional en esta semana ha aprobado una ley. Tenemos una buena noticia. Claro, entre todas, no sé si malas noticias, porque son amargas las noticias cuando hablas de violencia, ¿no? Lo que no debemos hacer en los medios de comunicación, ¿no? Porque una cosa es informar y otra cosa es generar violencia. Claro, ¿no? exactamente. Entonces, eso tenemos que tener bien en claro. Pero entre todo esto, la buena noticia es que se ha aprobado un proyecto de ley para evitar la violencia digital en niñas. Protege la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. Se aprobó el proyecto de ley número 206-2024-2025. Yo creo que, bueno, esto ha sido impulsado por Save the Children y junto a Educo. Y genuinamente creo que hay mucho que agradecer, ¿no? El impulso de estas instituciones, el impulso de estas organizaciones y que se genere esto es bien importante, ¿no? Porque justo ahorita, en esta semana, creo que es una semana llena de violencia, llena de noticias de violencia que vamos a empezar a hablarla. Que, bueno, por lo menos lo que hemos visto es que por lo menos hay un chofer y un ayudante que ha sido acusado y está siendo procesado por violación a una presunta violación a la pasajera. Hay un hombre acusado de agredir sexualmente a una niña de 10 años en Santa Cruz y un hombre detenido en La Paz por igual de violación a su hija. Sí, a su hija de 14 años durante unas violaciones sistemáticas. Hay otro caso que se dio a conocer recién esta semana de un policía un teniente de la policía que con todo su poder agredía a su expareja, ahora no, a su esposa en ese entonces, pero que tenía agresiones en los espacios públicos, en carceletas y demás, agresiones sexuales, incluso a menores de edad que por X o Z motivos caían ahí y él las filmaba. Entonces, esta semana para Bolivia ha sido, creo yo, que más allá de los titulares de sensacionalismo, un jalón de orejas para nosotros como sociedad. Porque el proyecto de ley está bien, protejamos a nuestras niñas en el espacio cibernético. Pero ¿cómo prevenimos y qué hacemos cuando ya han sido? Y ahí yo creo que quiero que abordemos tres cositas más, que son datos que son necesarios que las abarquemos. Es 1 de cada 3 niñas a nivel mundial han sido víctimas de violencia sexual antes de los 18 años. Es decir, que 33 niñas han sido víctimas de violencia sexual. Violencia sexual no quiere decir necesariamente, por si acaso, para todos penetración, ¿no? Exacto, hay abuso toques y violación. impúdicos y demás, ¿no? Lugares donde ocurre la violencia, en el 75% son escuelas y hogares. Es decir, que los lugares donde más se concurren nuestras infancias y adolescencias son los más peligrosos. En Bolivia, en 2024, se registraron 6.868 casos de violencia sexual contra niños y adolescentes y en promedio 19 denuncias diarias. Chicos, yo quiero decirles algo. Una de estas denuncias soy yo. Yo fui abusada sexualmente de mis 10 a mis 12 años. Me di cuenta que había violencia en mis 17 y recién estoy empezando mi proceso. Por eso quería que hagamos este programa, porque yo tengo un programa de un protocolo de prevención y atención a víctimas de violencia sexual que lo creé principalmente porque hay un vacío en la sociedad, porque los proyectos de ley están mal hechos, porque no nos protegen, no nos cuidan, nadie nos atiende. Todos los proyectos o todas las metodologías o guías que hacen que una víctima salga de este entorno de violencia o asimile la violencia son revictimizantes, son violentos o nos instrumentalizan. Entonces, bueno, yo creé esto y es algo en el que quería que lo hablemos con nosotros. Y genuinamente tienen toda la oportunidad. Yo sé que ustedes no lo sabían. Sí, me quedas. Tampoco quería que se sepa esto así. Pero es que genuinamente yo quería decirlo así en las cámaras porque es algo que yo lo he estado trabajando como de forma profesional. Porque somos invisibilizadas. Las víctimas de violencia sexual somos fantasmas de la sociedad. No nos quieren ver y no nos ven. No existimos. No hay nada para nosotros. En realidad, y todo el sistema
está hecho para nuestros agresores. Y el sistema de denuncia está hecho para nuestros agresores. Porque las víctimas tenemos que revictimizarnos y convencer que lo que hemos vivido es verdad y sí duele. Y tenemos que convencer al IDIF, al SLIM, a la policía, tenemos que convencer a los jueces y a nuestros abogados. De hecho, jamás vamos a convencer al derecho que tienen nuestros agresores de tener abogados, que lo que hemos vivido nos destroza los cuerpos y la vida, ¿no? Y también, por último, también a las familias, cuando comienzan a destruirse. Claro, también ahí yo, algo que manejo mucho en el protocolo de prevención y atención a víctimas de violencia sexual, de víctimas para víctimas, que es mi protocolo, es nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros abuelos también son víctimas colaterales. Es que, primero, hablábamos tan por encima, pero creo que cuando estamos frente a alguien que ha sido víctima, es un poco más complicado comenzar a ver los temas. Como varones, y esto me pasa mucho a mí, de todos los cursos que me encanta tomar sobre violencias, sobre despatriarcalización y demás. Y decía a Marinés Salazar, que es una de las mujeres que da la mayoría de estos cursos en Bolivia, siempre me encuentro con las mismas compañeras y los mismos compañeros. Es decir, los varones, no sé si por mantener esta supremacía para ejercer violencia, no queremos ver, no queremos prepararnos y seguimos siendo parte de la violencia, ¿no? Y es bien complicado porque, es muy distinto ser una víctima de agresión a hablar e informar sobre víctimas de agresión, ¿no? Tenemos que estar preparados también para ello, pero sobre todo, como dice Mati, para no revictimizar, porque hay algo que pasa mucho en nuestra sociedad y sobre todo con los medios de comunicación. Uh-huh. Los medios de comunicación, y yo les digo eso a los chicos que trabajan conmigo siempre en los medios que yo he manejado, nunca muestres a la víctima, mostrarlo al imbécil que ha sido el agresor. Nunca menciones lo que se ha hecho, porque eso es revictimizar. Y ahí vuelves a abrir un ciclo de violencia porque nadie está exento de volver a leer la noticia de lo que ha vivido. Yo creo que en realidad ahí te voy a hacer un poco una crítica, que es un poco lo que yo he estudiado sobre violencia sexual uh-huh. para poder crear este protocolo, y un poco también de lo que yo he vivido y también cómo he impulsado a otras víctimas, porque atiendo víctimas de violencia sexual con un equipo, es que en realidad nos revictimizan porque no nos atienden. Yeah. Cuando tú vives violencia sexual, lo primero que hacen es hacerte la denuncia, que la denuncia es totalmente, y el proceso judicial es violento, y te mandan a terapia. Pero no, lo único que te dicen es olvídalo, no te acuerdes, no pasó nada, no eres víctima de violencia sexual, no eres víctima. Y eso es lo que yo digo siempre, soy víctima de violencia sexual, soy muchas cosas. Me llaman periodista ahora, soy socióloga, soy Matilde, soy lo que ustedes piensen de mí, pero también soy víctima de violencia sexual, y no es malo, y no me tiene que dar vergüenza, y no me da vergüenza. Pero es que es la madurez que tú has alcanzado. Es que no es la madurez que yo he alcanzado. Pero ¿cómo hacemos con las niñas? Por eso, es un trabajo que nadie hace. Yo he investigado esto y he creado una forma para que las niñas, niños, hombres y mujeres puedan atenderse psicológicamente para llegar a este punto, que no es fácil. Yo viví años para llegar a este punto. Hay un proceso, que son diferentes procesos en los que vive una víctima de violencia sexual. Emociones. Las reduzco yo simplemente a uno, que es el proceso de círculos de culpa, ¿sí? Identificación de la violencia, ira y resignificación del trauma. Lo simplifico en estos 4. Y tienes un eje que son las emociones, que son todas las emociones que una persona puede vivir. De círculos de culpa a identificación de la violencia, lo que hacemos las víctimas es pasar de aquí para allá. Porque es cómodo decir que tal vez fue nuestra culpa. Es feo decir que fuiste víctima de violencia sexual, porque claro, hay un estigma en contra de eso, y como digo, la sociedad busca invisibilizar. Sí, siempre, es una vergüenza, ¿no?
Además, es una pérdida de como mujer o de masculinidad reconocerte como víctima de violencia sexual. Y además de que nadie te capacita, es lo que tú decías, tú has intervenido bastante bien. Violencia sexual no es solamente que exista el coito. Claro. Son toques indebidos. Miramientos. Abuso sexual. El acercarse inapropiadamente. Los toques. Claro. Que es algo que genuinamente a mí de niña me enseñaron, pero no me enseñaron lo que yo viví. Y si a mí en la escuela me hubieran preparado y me hubieran explicado qué es la violencia sexual, no me hubiera vivido tantos años de silencio y no me vivido tantos años de sufrimiento. Ese es el problema de la educación en Bolivia. Exactamente. ¿Cómo empiezas a atender si ni siquiera tienes prevención? Y las prevenciones que existen son bien básicas. Chicos, esto es pipí, esto es pene y esto es vagina, y si pasa y si no quieres, esto es violencia. No. Y claro, no hay una división metodológica de hombres y mujeres. Es que siento que debe estar muy, o sea, no se quiere meter la sociedad en este tema. ¿Por qué? Porque dice, ay, no, es que si le explico, no sé cómo explicar. Sigue no sé, tabú. Es un tabú prácticamente este tema de poder explicar a las niñas y niños qué pueden y no pueden hacer con ellos. Y es feo porque ni siquiera en los países más desarrollados, no sé si tú has estado en Francia, existe tal vez esta cultura más desarrollada que hasta incluso acá. No sé si hasta incluso en los países de primer mundo, como puede ser Estados Unidos o China, existe esto por el mismo hecho de que es algo tabú y es algo que, no sé, o sea, como cuando eres un adulto, ya cuando ya has ejercido, sea la carrera que sea, poder explicarle a tus hijos, no sabes de dónde abarcarlo, no sabes por dónde iniciar y cómo iniciarlo. Claro, por eso es que te digo, yo por ejemplo, ahí también empecé, ¿no? Crear metodologías para niños, porque a los niños es distinto que a los jóvenes. La forma en la que yo me dirijo a jóvenes hasta de 10 a 15 años y de 16 a 18 años es distinta. Claro. A los niños solamente hay que enseñarles a conocer su cuerpo, lugares desde las actividades, mover su cuerpo, porque los niños se aburren. Hasta los jóvenes se aburren si les vienes con típicas capacitaciones, ¿no? Necesitan mover el cuerpo, necesitan actividades, necesitan interacción, necesitan nosotros le llamamos la metodología autogógica. Entonces ahí como que a los niños tienes que enseñarles sus cuerpos, y lo lindo de los niños es que si tú les explicas lo que es violencia a su manera, si les das el espacio, te lo van a decir. Porque los niños no tienen estos tabúes que nosotros tenemos, no tienen estos pactos sociales, pactos patriarcales, no tienen estos sesgos sociales y de género y de vinculación entre los géneros, en los que dicen, pucha, mejor no digo, o pucha, es mi tía, es mi tío, es mi hermano, es mi papá, mejor no lo digo, se va a romper la familia, o qué vergüenza. Los niños te lo dicen. El contexto es muy complicado igual, ¿no? Porque, por ejemplo, en el oriente boliviano, sobre todo en comunidades indígenas del Beni y de Pando, el desarrollo de las mujeres es mucho más acelerado que en el altiplano y demás. Y obviamente, aunque no quieran ser reconocidas, como tú dices, como personas víctimas de agresión sexual, están a los 14, 15, 16 años ya concibiendo un hijo, ¿no? Y hay que entender, creo que estos contextos para poder enseñar, porque en el área rural de toda Bolivia no voy a decir cómo, pero han normalizado tanto ciertos tipos y conductas de violencia que no son para ellos una forma de violencia, ¿no? Como el agarrarte en el altiplano a tu amiguita de 15 años y llevarte al otro lado para realizarle toques. O sea, están normalizando la cultura de violencia. Genuinamente, yo creo que por lo menos a mí en lo que me tocó en la infancia, y creo que hasta nosotros, no era algo que nos cuestionábamos, no era lo que entendíamos, no entendíamos ni siquiera nuestros cuerpos, porque no se nos explicaron de Pero es que los niños cuerpos. No entienden los cuerpos. No. Si es que no les dices tú. Exactamente, y ese es el problema. Y eso también es un problema estructural ahorita que tenemos de que todos. exigir, no solamente a nosotros, sino principalmente al Estado. Para mí el Estado por ejemplo, yo no creo en la castración química. Por ejemplo, ya. ¿no? Y al mismo tiempo no culpo mucho a ciertas conductas, a ciertas cosas. Para mí el Estado tiene que garantizarnos educación sexual, tiene que garantizarnos educación de prevención. Por ejemplo, en la 348 las escuelas tienen que tener un protocolo de prevención a violencia sexual y un protocolo para actuar de violencia sexual. Entonces, no tenemos, y este Estado tampoco nos quiere hablar de eso, ¿no? Hay que comenzar a ver, por eso nosotros, ya en un espacio de comunicación ante la sociedad, tenemos que ser bien cautos de lo que decíamos al inicio, ¿no? Más allá de la crítica,
estamos encargados de formar a la sociedad, ¿no? Es decir, podríamos destruir para generar views, ¿no? Pero no lo sé. Pero creo que tenemos cierta conciencia para decir que vamos a construir una mejor sociedad. Es decir, tenemos que formar a nuestra sociedad. Y ahí, al formar a nuestra sociedad, pues tenemos que no solamente hacer un podcast político, también desde nuestros propios espacios escribir, hacer realmente actividades desde los espacios en los que estemos para poder llegar a la población, llegar a la gente. Y es algo que no sé si el Estado logre, porque mi amita es maestra y la mayoría de las veces le cuestiono es que no todos los maestros tienen, por ejemplo, la vocación de ella, le decía, ¿no? No todos los maestros, mi mamá recibe a veces a niños, niñas que sufren violencia en casa y les da terapia a los papás y demás. Yo le decía, por algo también hay maestros que agreden sexualmente a sus... Sí, ¿no? yo hago talleres a las escuelas de formaciones de maestros sobre prevención y bueno, algo muy chistoso que les puedo comentar, que pueden ver hasta, está subido en nuestra red de protocolo, que yo les empecé a abarcar de violencia sexual a hombres y todos los hombres se mataron de risa. Claro, porque para dije, ellos es perder la wow, masculinidad, lo que tú decías. Es más de perder o sea, no existe para ellos es sexualidad. Claro. No existe el consentimiento, el hombre no necesita consentir, porque supuestamente, según su psiquis, es tan morboso como ellos conciben su psiquis, que el sexo es sexo. Pero no, los hombres también tienen derecho a su sexualidad, también tienen derecho a sus cuerpos. También son agredidos y no solamente necesariamente... Claro, ¿no? Y también tienen tipo de violencia que en la mayoría de los casos mucho más no lo hablan, a diferencia de las mujercitas. Pero en ambos casos, tenemos que aprender a enseñarles a nuestros niños y a nuestras niñas. Y esto voy a aprender muy bien de lo que tú dices. No basta con enseñar. Creo que hay que atender, pero para atender uno tiene que formarse, prepararse. Y también... Y buscar la ayuda de especialistas. Y también atender es algo que yo hago, es atiendo a hombres y mujeres de forma distinta, porque los hombres tienen menos capacidades y herramientas de resiliencia que las mujeres. Las mujeres somos mucho más resilientes que los hombres. Los hombres ni siquiera reconocen sus emociones y jamás se van a reconocer, les cuesta reconocerse como vulnerables. Es más difícil. Entonces ahí el trabajo es distinto y el trabajo es para empezando a generar masculinidades sanas y vínculos con sus padres sanos. Hay que despatriarcar. Yo lo que hago a la forma de atender es despatriarcalizo las familias. Es empezar con que no porque haya sido el familiar, el tío, significa que se lo tenga que cubrir. Sí. Y el papá tiene que entender que su hijo puede ser víctima de violencia sexual y tiene que entender sus emociones, tiene que quitar todo ese paternalismo y empezar por él mismo, porque por eso yo también atiendo a papás, porque los papás son también víctimas colaterales. Sus hijos, hija o hija, han sido víctimas en sus casas, en sus escuelas, y también tienen que aprender no solamente a atenderse ellos, sino porque para mí la fórmula principal para llegar a la resignificación del trauma, porque yo no le llamo liberación ni olvidarte del trauma, lo llamo resignificación del trauma, es ejes de apoyo, centros de apoyo, que son tu familia. Y las familias y las escuelas tienen que ser redes de apoyos capaces de acompañar a víctimas de violencia sexual a la resignificación del trauma. Y para terminar, ¿qué es la resignificación del trauma? Esto es resignificación del trauma, para mí. Que a las víctimas de violencia sexual se nos den lugares, escenario y liderazgo en lo que nuestra diversidad de dimensiones que somos se nos den siendo víctimas. Porque yo diciendo aquí en el programa que he sido víctima de violencia sexual, muchos hombres y mujeres van a entender que no es malo, que está bien, que la vergüenza no es nuestra y la culpa no es nuestra. Que la vergüenza no es mala. Eso. Lo que te ha pasado no tiene que ser algo por lo que te sientas, digamos, cohibido, que culpable. te sientas culpable. Tú no eres el victimario, tú eres la víctima. Claro, y es difícil entenderlo, es un proceso complejo. O sea, hemos tenido en marzo de este año una chica que se ha suicidado lastimosamente porque fue víctima de violencia sexual, ¿no?
Y ahí entender que deslindarse de la culpa, como les dije, sentirte culpable es mucho más cómodo entender que eres víctima de violencia sexual. Porque ahí lo que se viene es la ira, que es el momento en el que más nos tachan a las víctimas de ser violentas o ser tiranas o enojarnos mucho, porque hay una deuda en la sociedad con nosotros. La sociedad sí creemos y sentimos, yo viví y sentí que la sociedad me debía algo, porque me quitaron el cuerpo, nos quitan la dignidad, nos quitan la vida y nos quitaron la infancia. ¿Y quién nos va a devolver? Y perdón, pero que nuestros agresores estén presos no nos va a devolver nada. Sí. Y ahí, y es lo que cuestiono mucho, lastimosamente, y me cuestiono a mí, es resignificar el trauma al momento en el que me sienta libre, me sienta tranquila, y el momento en que pueda agarrar un micrófono e impulsar que se rompa el silencio por compromiso y que las víctimas podamos salir y denunciar y vivir todo nuestro proceso emocional, es un trabajo nuestro. Porque si bien sí, nadie nos va a salvar, nos salvamos nosotros, pero ¿qué va a hacer la sociedad? La sociedad nos tiene que dar garantías y el Estado nos tiene que... Y estos candidatos políticos, que ninguno de sus propuestas y ninguno de sus proyectos de gobierno hablan de la violencia sexual, ni hablan de la educación, ni siquiera hablan de la forma de atención, ni hablan de las leyes. Quieren abolir el Ministerio de Justicia, cuando, si bien este ha sido muy, muy prostituido, esto nos da garantías. Entonces, hay muchas cosas que cuestionar alrededor de estas dimensiones que incluyen al Estado. Sí, y hay que comenzar a trabajarlo y lo vamos a hacer también nosotros desde el programa, interviniendo con todas las personas que vayamos a invitar en el segundo ciclo. ¿Sí? ¿Les parece? Por temas de tiempo tenemos que cerrar, pero... No hay que dejar de lado esto muy importante que hemos hablado, no dejando de lado también el tema político que es parte del programa, pero también hablando sobre las situaciones que pueden llegar a pasar aparte del tema económico, que es uno de los más importantes en nuestro país, sino también el tema de la educación, tanto sea sexual, también... Nuestra malla curricular. Exactamente, porque lo social también es político, y por lo político, en lo político trabajamos todo el espectro social. Gracias, chicos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Chao, chao.